he titulado también así, terapia en la compresión de la patología venolinfática, porque no podemos separar el sistema linfático del sistema venoso. Y algunos conceptos que creo que tenemos que tener a la hora de montar un vendaje y de elegir los materiales para hacer un vendaje, ¿vale? Y tenemos que saber algunas cosas. Si yo me voy allí y le hago esto, no, porque no me oyen. Vale. La extensibilidad del material, ¿vale?, que es el grado de estiramiento de una venda, que eso viene dado por un porcentaje, ¿vale? La histeresis o la capacidad de un tejido para deformarse y para volver a su estado inicial, y la elasticidad, que es el estiramiento, pero que también retorne a su medida principal. La elasticidad puede ser longitudinal o puede ser transversal. Y la rigidez es la resistencia de un tejido a la deformación. Cuanto más rígido es un tejido, menos se clavará en los pliegues. Así que, teniendo todos estos conceptos, podemos ir pensando en montar el vendaje ideal. La rigidez es muy importante, este índice de rigidez estática, que es la diferencia de presión debajo de un vendaje, medida por encima del tobillo, en B, en bipedestación, menos la presión acostado. Entonces, una diferencia de más de 10 milímetros define la inelasticidad. Así que, por ejemplo, un vendaje rígido que de pie tiene 60 milímetros de mercurio, medido con captores de presión, solo puede ejercer 40 milímetros en supino. Es un nivel de compresión muy bien tolerado. Un vendaje elástico, por ejemplo, que tiene en 60 milímetros de pie y 55 milímetros de mercurio en supino, que tiene una diferencia de menos de 5 centímetros, puede ser un vendaje que puede causar molestias. En cuanto a los grados de alargamiento, tenemos alargamiento corto, con una extensibilidad limitada al 70%, medio entre el 70 y el 140, y un alargamiento largo más del 140. Ahora os haré unas demostraciones con el material. ¿Y qué tenemos que tener también en cuenta a la hora de montar un vendaje? Pues la ley de Laplace, que nos dice que la presión que se ejerce sobre un punto de un cilindro depende de la fuerza de estiramiento que hagamos de la venda elástica y es inversamente proporcional a la curvatura del radio. ¿Esto qué quiere decir? Que si montamos un vendaje en una pierna o en un brazo, siempre que la parte distal sea más pequeña en cuanto a la circunferencia que la parte proximal, si ponemos en el vendaje siempre la misma tensión y la misma presión cuando lo estamos montando, el resultado final va a haber una presión decreciente, que es justo lo que queremos, pero tenemos que saber qué es lo que queremos. Por lo tanto, la presión bajo el vendaje en un punto determinado, cuanto mayor tensión será mayor, y dependerá también del número de capas y de la anchura de la venda. Así que tenemos que elegir qué ancho voy a utilizar para empezar a hacer un vendaje, qué calidad, qué tipo de tejido quiero y qué tensión le voy a poner. Y luego también tenemos la ley de Pascal, que mejora la ley anterior, porque si utilizamos la ley de Laplace y solo pensamos en eso, cuando estemos utilizando y haciendo un vendaje sobre un paciente y sobre la cresta tibial, al final, si no hacemos algo para que eso sea una circunferencia o lo más posible una circunferencia, vamos a estar poniendo más presión en la cresta tibial que en el resto de los tejidos. Por lo tanto, también tenemos que pensar en ello a la hora de montar el vendaje. Y la ley de Pascal nos dice que cuando tenemos una compresión rígida, al final esa presión se distribuye por igual en todos los tejidos. Los componentes pueden ser elásticos, inelásticos, cohesivos, adhesivos. Ahora voy a enseñar algunos de ellos. Y los niveles de compresión nos dicen distintos estudios que en el miembro inferior, para que sean óptimos, pueden ser entre 40 y 60 milímetros en reposo, entre 60 y 80 en bipedestación y menores en el miembro superior, como de 30 milímetros. Y algunos datos importantes para los que hacemos los vendajes es que se produce una caída de presión
de un 50% en 2 horas y una pérdida de 2/3 en 24 horas. Por lo tanto, tenemos que pensar qué hacemos para que nuestro tratamiento sea eficaz si nuestro paciente no viene hasta el día siguiente. Y como ha dicho el doctor Mosti, pues hay estudios en los que se han puesto distintos fisioterapeutas a poner un sistema, un vendaje y fisioterapeutas expertos, casi ninguno llegaba a poner la compresión que pensaba que él estaba poniendo cuando luego se ponían captores de presión. Luego, montar un vendaje no es tan fácil. Es verdad que los captores de presión y este tipo de estudios no todos tenemos o tienen la posibilidad de tenerlos, pero sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado al montarlos, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Un vendaje elástico o un vendaje inelástico? ¿Qué tejido es el que tenemos que utilizar? Bueno, pues una venda de baja elasticidad, ¿vale?, tiene una elevada presión de trabajo y una baja presión de reposo. Y una venda de alta extensibilidad tiene una baja presión de trabajo y una elevada presión de reposo. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es tener la mayor capacidad de trabajo posible. Así que vamos a intentar, en lo posible, hacer el vendaje más rígido que nos permitan los materiales, adaptándonos siempre al paciente, a la edad del paciente, si es mayor, si no es mayor, si se mueve, si hace mucho ejercicio, si no lo hace. Estos son distintos materiales. Esto es un tratamiento con una venda, no es exactamente de óxido de zinc, es una venda rígida. Esto es con el Gorgurao. Estos son distintos materiales, vamos a verlos ahora. Y es necesaria a veces la combinación de distintos materiales. Aquí, si veis, sobre la tibia, ¿vale?, estamos poniendo una plancha de espuma para ayudar a que luego nuestro vendaje sea lo más uniforme posible. También la utilización del kinesiotape debajo de nuestros vendajes nos puede ayudar. No es una técnica que por sí misma nos pueda ayudar a reducir el volumen. Yo, cuando lo conocí hace muchos años, pensé que esta era la solución ideal para España con el calor que hace, pero no, desgraciadamente no. Y sobre las prendas de compresión no os voy a hablar. Y vamos a hacer unos mensajes, ¿no? El vendaje multicapa simplificado parece más eficaz. Este estudio es del 20 y se percibe como más cómodo que el vendaje multicapa. El vendaje cohesivo parece tan efectivo como los vendajes multicapa o los multicapas simplificados. El adhesivo parece un poco menos eficaz, pero evidentemente se percibe como más cómodo, y el kinesiotape es el más cómodo, pero no es el más eficaz. Así que, para terminar, el linfedema crónico requiere una compresión constante. Necesitamos la adherencia del paciente, porque si no, no vamos a tener ningún resultado. No debe impedir la función o la movilidad. Debe continuarse hasta que se elimine el edema o por lo menos hayamos conseguido una estabilización del mismo, para pasar a las prendas de compresión, y tener en cuenta que, sobre todo en los linfedemas que nosotros trabajamos habitualmente, la reducción más importante se produce del volumen en la primera semana. Los vendajes simplificados aumentan la adherencia al tratamiento. Hay sistemas de velcro que también nos pueden ayudar con pacientes que no se pueden luego utilizar, pues por la edad o por lo que sea, los otros tipos de... Y luego el vendaje y la compresión y las medidas, cuando se usan combinadas, son eficaces para mantener estos resultados. Los acolchados disminuyen la efectividad según la evidencia científica, no en partes determinadas, y que un vendaje disminuye su eficacia a las 2 horas. Entonces, con esto os voy a enseñar algunos materiales y me preguntáis lo que queráis, ¿vale? Necesitaría un brazo. ¿Te vale con una esta remangada o necesitas un brazo? Sí, Bueno, pues como os decía, esta es una venda sin elasticidad,
que podemos colocar directamente encima de la piel, ¿vale? Porque es una venda de algodón 100%. Esta es una venda de corta elasticidad, muy corta elasticidad, pero tiene un poquito de elasticidad. Estos son diferentes tamaños de venda que podemos utilizar y que vamos a utilizar dependiendo de lo que necesitemos. Si nos atendemos a lo que dicen los estudios y la ciencia, que un vendaje más rígido es más eficaz que un vendaje más elástico, sobre todo si el paciente es activo, ¿vale? Cuando está en reposo será bien tolerado, pero cuando el paciente se está moviendo, el músculo va a chocar contra el vendaje y el vendaje será más eficaz. Entonces, tenemos vendas elásticas, que también están muy bien, a veces para enseñarles a los pacientes, que podemos montar una primera capa con una venda inelástica y después una venda elástica. Esta venda lo que tiene es que tiene unas marcas que nos permiten decidir cuánta tensión le ponemos al vendaje. Si queremos poner un tercio, medio, si queremos, o queremos hacer una espiga, una media espiga, pero normalmente no la utilizo. Lo que utilizo, vale, te estaba viendo, vale, te estaba viendo. Sí, bueno, está estudiado y no hay ningún problema, ¿eh? Hay pacientes, sobre todo el linfedema de miembro superior, que las manejan muy bien y se la pueden poner, pero no es lo que utilizo ni lo que vamos a hacer, ¿vale? Para vendar los deditos, pues tenemos, dependiendo de las casas, unas vendas que tienen un poquito de elasticidad, porque el sistema linfático de los dedos es muy pequeño, no tenemos que poner gran presión, ¿vale? Otra forma de hacer un vendaje, esto tampoco lo utilizo, pero sé que en la mayoría de los sitios sí se utiliza, se pone un tubitón, se hace un primer vendaje con espuma, ¿vale? Y después se ponen las vendas de corta elasticidad. Pero volvemos a lo mismo, si decimos que un vendaje inelástico es lo más eficaz, pues ¿para qué vamos a montar otra cosa? Vamos a montar un vendaje inelástico. ¿Qué ocurre? Que si montamos solamente esta venda, a los pocos minutos, a la media hora, en cuanto haya bajado unos milímetros el volumen del brazo, esto se nos va a desarmar, no va a dejar de ser eficaz más rápidamente. Con lo cual, vamos a poner una segunda capa de una venda que tiene un poquito de elasticidad y así mejoramos esa pérdida que hacemos con la primera venda. ¿Me explico? Incluso le enseñamos al paciente con una última capa de venda a que cada 2 o 3 horas se ponga una venda circular encima para que nos mantenga el efecto del vendaje, ¿vale? Entonces, tenemos vendas cohesivas también, que sobre todo son muy interesantes para utilizar tanto en los pies como en las manos. Nosotros somos creadores de inventos. Quiero decir que esto es una plancha para utilizar en el dorso de la mano que nos ayuda a mejorar el edema de la mano muy rápidamente, pero esto se puede confeccionar y sin ningún problema, ¿vale? Voy a hacer un vendaje de la mano. No. Vale, no, tú tranquila. Ahí, vale. Vale, vamos. El vendaje será igual, da igual el material que estemos utilizando, ¿vale? Empezamos de distal a proximal, dejando libre la yema de los dedos para valorar el color y la presión que estamos ejerciendo en el vendaje. Y así vendamos dedo a dedo.
No, quiero decir, lo que sí que he hecho, ¿vale?, es hacer con unos captores de presión pruebas para ver qué es más eficaz, ¿vale? Entonces, he tenido la suerte y la posibilidad de hacerlo, ¿vale? Entonces, por eso utilizo este vendaje. Si quieres, no tengo aquí la referencia. Si quieres me lo dices y te la paso, ¿vale? Es que es un curso que voy a dar y cogí unas cuantas cosas porque me parecía que no era el momento de extenderme. Abre bien. Vale. Bueno, vendamos dedo a dedo, dejando la palma libre. Voy a pasar al índice y al meñique. Podemos saltarnos uno, volver atrás, es indiferente. Y ahora vamos a pasar por la base de cada dedo, porque aquí normalmente suele haber una zona comprometida. Vale. No voy a vendar toda la mano, pero este sería el proceso de vendaje. Sujeta aquí. Gracias. También utilizamos mucho este otro tipo de venda que se llama biflexideal, para los dedos, que muchas veces se puede utilizar, muchísimas veces, se puede lavar y hay que mirar también eso. Después de esto, pondríamos la venda de baja elasticidad, la inelástica, perdón. Abre bien la mano. Esta solo lo hay de un tamaño. No sé si desde aquí se ve. Abre muy bien la mano. Aquí la tenemos que doblar porque no hay otra forma. Cierra la mano. Y hacemos el vendaje con el paciente haciendo compresión. Aquí la doctora tiene el brazo muy pequeñito, me va a sobrar la mitad de la venda. ¿Se tiene que agarrar? No, ahora dobla el codo, por favor. Vale. Ya. Vale, si sobra podemos volver hacia abajo sin tensión, pero mira, lo he calculado al final bien. Vale. Como hemos dicho antes que también influye la altura de la venda, voy a empezar por una venda pequeña y seguiré por una venda. Damos una vuelta en la muñeca sin ninguna presión, abre bien la mano. Dependiendo del edema, pues pondremos más capas o menos capas. Cierra. Y ahora voy a hacer un vendaje en espiga, pero como veis, no pongo tensión. O sea, es el propio material que lo dejo caer. Parece que estoy tirando, pero no. Y para terminar, por ejemplo, en esta paciente, primero siempre empiezo con las puntas hacia arriba para que no se me desmonte el vendaje. Aquí haría 2 vueltas circulares y podría hacer un vendaje en espiga en lo que me queda de brazo. Dobla. Y esto deberíamos llevarlos todos un ratito para saber qué es un vendaje cuando uno está en tratamiento y tiene un linfedema. Después, hoy han presentado en el Congreso unas vendas que yo desconocía, un sistema
Urco, me parece que se llamaba. Esto es un sistema que es francés, pero todavía no hay muchos estudios científicos, o sea, no hay estudios con pacientes, sí que se han hecho estudios para hacerlo. Y la verdad es que está fenomenal para que lo hagan los pacientes. Tiene la combinación de los dos elementos. Tiene una venda de algodón y una venda con un poquito de elasticidad debajo. De tal manera que es un vendaje que el paciente puede ponerse sin ningún riesgo. Y aquí sí te voy a decir los milímetros de mercurio, porque me lo he traído apuntado, que hay debajo de este, donde está mi chuleta, aquí. Vale. Mira, tiene una presión de trabajo de 56 milímetros y una presión de reposo de 32. ¿Vale? Esto sí que está medido con captores de presión cuando pones la máxima elasticidad. Y es fantástico porque tiene hasta para sujetar el dedo y los pacientes podemos enseñarles a hacer el vendaje si ponemos la máxima tensión y además tienen una marca que no sé si la veis, es una rayita que tiene en medio, ¿vale? Entonces, esa rayita si ponemos mitad por mitad, sabemos que estamos haciendo bien el vendaje. Entonces, sobre todo para mantenimiento, sobre todo para pacientes que queremos, no es barato, es fast and go. Fast and go. Y tiene de bueno que tiene también un sistema de fijación. Bueno, estoy haciendo una chapuza porque, claro, encima de la chaqueta. Pero es para demostraros que se puede, ¿vale? Bueno, que yo también soy pequeña. Las hay de diferentes longitudes y se piden dependiendo del problema que tengamos, ¿vale? Sí, esto se puede lavar y estas otras también se pueden lavar. Y no. Está el dispositivo para miembro inferior, ¿vale? Pues quiero decir, no, yo lo uso, quiero decir, si estoy haciendo una reducción de mucho volumen, prefiero tener más vendas para jugar más, ¿no? Pero una vez que he hecho eso para el mantenimiento está muy bien porque nosotros pedimos que el paciente se siga vendando por las noches y que por el día use la prenda de compresión, ¿vale? Por la mañana sería compresión. Por el día y por la noche, sí, hasta que eso esté estable, ¿vale? Este es de pierna, tiene una adaptación para la rodilla y tiene unos ganchitos de tal manera que puedes continuar los vendajes. Y tiene un sistema de fijación, que está muy bien, que no hay que usar ni esparadrapo ni nada. Bueno, también, sí. No es barato, no es barato. Bueno, esto tiene... la propia venda tiene unos... Perdonad. Vale. La propia venda tiene unos ganchitos de tal manera que no tienen que usar ni esparadrapo ni nada, ¿vale? Se mete y esto al estirarse se pega sobre sí mismo y ya está, no necesita más fijación. Es un sistema que no está desde hace muy poco en el mercado, pero que me parece otra buena opción porque tenemos que tener muchas herramientas. Este es una venda que utilizamos cuando hay mucha fibrosis, ¿vale? Es una venda de Movider que tiene distintos cuadraditos de distintas densidades y que ponemos debajo de la venda inelástica. Vale. Entonces, cuando hay mucha fibrosis, el paciente se está moviendo y este tipo de venda está haciendo un masaje en el tejido, ayudando a que vaya cambiando la consistencia del tejido, porque para nosotros lo peor es que haya fibrosis. Y para terminar, algunas prendas de compresión
que podemos mandar a nuestros pacientes cuando el linfedema está estabilizado y son prendas nocturnas, ¿vale? Esta he traído de distintas casas, ninguna me paga nada, ¿vale? Son los que me gustan. Esta es una prenda de Tuasne que está muy bien porque es con este material que os he dicho, y lo hay de brazo y de pierna. Y luego tenemos el Cirkei de Medi, ¿vale? Que está muy bien. Lo que pasa que el paciente tiene que estar, ¿sabéis? Es una prenda que se pone con velcros. Pues este es el de brazo, ¿vale? Porque como sabía que no iba a tener una pierna, he pedido un brazo. Entonces, bueno, lo único que este es un poquito más complicado porque para montarlo bien hay que estar midiendo con este cacharrito la tensión que se le pone. Sin embargo, este otro, que es de otra casa, pero con el mismo principio, es de Juzo, es parecido, pero no hay que sencillamente se sujeta aquí y los cruces son un poco más sencillos que con el Cirkei. Pero tenemos que saber que existen distintas posibilidades porque tenemos mucho tipo de pacientes. Y ahora... No, solamente se pone la tensión, no tiene un medidor de presión, ¿vale? Mi experiencia es que con el de Medi, los pacientes al final se lo ponen a ojo, ¿eh? Quiero decir, nosotros se lo ponemos bien, pero los pacientes, no he visto, muy pocos he visto que realmente se lo pongan bien. Y esta es otra prenda de miembro superior, no existe, creo, de miembro inferior, es súper cómoda, súper agradable, ¿vale? Para dormir, ¿vale? Para un linfedema de miembro superior. Y esta es de la casa Jobs y es una prenda súper cómoda para los pacientes. Más o menos Estables, sí. Bueno, pues esto era todo lo que os quería contar, si tenéis alguna pregunta. Esta es a medida, sí. Esta es a medida, estas hay tallas, ¿vale? Estas de Tuasne hay tallas, estas también hay tallas, el Cirkei también hay tallas y también se puede fabricar a medida si es un paciente con unos volúmenes muy extraños, ¿no? Y que no entren dentro del catálogo de medidas, ¿vale? Pues nada más, muchas gracias. ¿Se acuerda de mí? No. Cuando pensamos en linfedema, todos pensamos pues, o el linfedema esencial o el linfedema posquirúrgico en nuestro medio. No, Pero hay una conexión entre el sistema venoso y el sistema linfático clarísima. Y el otro día estábamos hablando que en enfermos con úlceras en los que se empieza a producir una dermatosclerosis, una fibrosis, seguro que además hay una afectación del sistema linfático y seguro que está dificultando el cierre de nuestras venas. Entonces yo creo que por aquí hay que darle una vuelta, ¿verdad, Agnieszka? Yo creo que... Claro. Sí, no, por el componente del Cirkei, seguro. Es una de las... El Cirkei de la úlcera venosa, aparte de la comodidad, es que es inelástico. Claro. Está ahí o sea, cuanto más... La experiencia nuestra con el Cirkei es muy buena y además... Claro. El hecho, a mí al principio me daba cierta seguridad el tema de que puedas ejercer una medida real. Claro. Porque dices, tengo una medida real de lo que estoy haciendo, porque además
El paciente mayor que pasa mucho tiempo sentado, a medida que pasa el tiempo y se le dematiza la pierna, llega un momento en que el vendaje le aprieta mucho. Y yo necesito saber qué es lo que está pasando. O sea, si se está quejando porque está aburrida, si se está quejando porque realmente le aprieta mucho. A veces dices, tiene un síndrome de renta, quiere que le haga caso, quiere que le quite tal, que puede ser, ¿no? Pero con eso sí que tienes una medida objetiva. Llega un momento en que el paciente ya se lo sabe, ya sabe qué presión tienes que hacer, ¿no? Pero a mí el que se pudiera medir me encantó, porque dices, jo, es que con una venda de crepé, que es lo que estamos, que es lo que se ponía en la Seguridad Social en las úlceras, dices, ¿cómo puedes hacer un vendaje multicapa con eso? Alma de Dios. Las vendas de crepe. Debía estar prohibido. Sí, te hacen un edema en sacacorchos. Me acuerdo cuando operábamos varices, que era una cirugía con sangrante, que se dematizaba, ¿qué tal? Hace unos cuantos años. En la clínica ahora ya no lo hacemos, ¿no? Pero yo ya tengo unos cuantos años, entonces he hecho ya muchas cosas en muchos sitios, ¿no? Y al principio poníamos las vendas de crepe tal y decías, joder, he hecho un hematoma en sacacorchos. Ya. O sea, con la supervenda. Entonces, bueno, yo creo que hay que darle a la compresión la importancia que tiene, claro. Y bueno, pues los fisios lo hacéis fenomenal. Bueno, seguimos estudiando qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Muchas gracias a todos, ¿vale? Hasta luego.